amado Dios, gracias por esta nueva mañana que tenemos, gracias por las bendiciones que renuevas día a día en tus hijos, en tus hijas, y gracias por poder conectarnos, poder estar juntos en un mismo espíritu. Gracias por tu Hijo Jesús, que abrió esa puerta para poder presentarnos a tu presencia, Señor, y poder vivir para tu gloria y para tu honra. Que tú bendigas este momento, estos tiempos de alabanza, de tu palabra, Señor, y de comunión los unos con los otros, Señor. Encomendamos en tus manos todo este tiempo, que tu Espíritu de Dios nos dé sabiduría, entendimiento y poder conocer mejor tus caminos y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, hermosa alabanza y muy apropiada, ¿no? Libertad en Cristo, y eso es lo que tenemos. Hemos celebrado una vez más la independencia del Perú, el bicentenario, y eso nos habla de libertad como nación, pero más que eso, tenemos libertad espiritual, libertad del pecado, libertad de condenación eterna. Todo eso viene de parte de Dios y Él es nuestro libertador, ¿no? Él es nuestro verdadero libertador que ha hecho posible nuestra salvación. Hermanos, un par de cositas antes de compartir la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por esta semana de conferencia que hemos tenido. Sé que ha sido de mucha bendición para muchos y agradezco a todos los que han estado participando en estos días. Y realmente damos gracias a Dios porque hemos visto la mano del Señor por medio de la enseñanza de su palabra, y todos estos mensajes están grabados. Si ingresas a la página de Facebook de Palabra de Vida Perú, o al canal de YouTube de Palabra de Vida Perú, o Instagram PDB Perú, ahí vas a encontrar las reuniones grabadas, la música, testimonios, pero también la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto nos tiene que animar para seguir adelante, ¿no? Hemos estado estudiando acerca de la familia con Juan José, ha sido de tremenda bendición, y esto ha sido como un refuerzo, ¿no? Para sacudirnos un poco y entender la distorsión de la familia por parte de este mundo. Así que hay que seguir adelante, digamos, levantando en alto estos principios que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y también, por otro lado, agradecer a Dios porque, como hemos compartido en una de las reuniones el 28 de julio, se cumplió un año más que Graciela y yo, con Valeria y Ale, que estaba con nosotros en ese tiempo, llegamos aquí al Perú. Llegamos el 28 de julio del año 92, hace 29 años atrás. Así que cada 28 de julio es un día especial, celebrando la independencia del Perú, pero también celebrando un año más que el Señor nos permite estar aquí en este precioso país, sirviéndole y siendo parte de lo que Dios está haciendo. Ahora, ha sido un tiempo maravilloso. Recuerdo que la primer conferencia de dinámica que hemos hecho en el Perú, un año después que llegamos, el 28 de julio del 93, fue en Chacarilla, en nuestra iglesia, porque todavía no teníamos Cañete, no lo podíamos hacer fuera de Lima. Así que cada año, ¿no? Cada año hemos podido tener esta conferencia que siempre ha sido de mucha bendición para todos. Así que agradecemos al Señor por su fidelidad en nuestras vidas, dificultades, pruebas, por supuesto, pero Dios está por encima de todas esas cosas y bueno, confiamos y descansamos en el Señor. Bueno, hermanos, voy a compartir con ustedes la pantalla, voy a pedirle a Junior si me permite compartir la pantalla en esta oportunidad para poder tener un tiempito juntos, ahí está, con la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar el día de hoy una serie de estudios en cuanto al libro de Proverbios. Quiero que podamos tomar algunos domingos para meditar acerca del libro de Proverbios, un libro sumamente práctico, un libro útil para poder meditar en los principios de Dios. Ahora, Proverbios tiene 31 capítulos y hoy es 1 de agosto. Agosto tiene 31 días, así que un desafío es un capítulo por día, y en el mes de agosto terminamos el libro de Proverbios. Así que quisiera animarles a comenzar hoy día con el capítulo 1 y así cada día de agosto, y llegamos a fin de agosto leyendo todo el libro de Proverbios. Ahora, vamos a empezar viendo algunas cositas. En primer lugar, ¿quién escribió Proverbios? Lo tenemos ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces,
la mayoría de los proverbios, no todos, porque los últimos 2 capítulos fueron escritos por otras personas, pero la gran mayoría del libro de Proverbios ha sido escrito por Salomón, por el hijo de David. Ahora, ustedes se acuerdan, Salomón llegó a ser una persona muy sabia. ¿Por qué? Porque cuando Salomón llegó a ser rey, después de David, Dios se le apareció a Salomón y le pidió le dio la oportunidad a Salomón que le pidiera a Dios la petición que él quisiese. ¿Y qué es lo que le pidió Salomón a Dios? Mire, no le pidió vivir muchos años, no le pidió muchas riquezas, aunque después las tuvo, pero la preocupación mayor de Salomón era gobernar el pueblo de Israel. Entonces le pidió a Dios sabiduría. Dice Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar, es decir, para gobernar a tu pueblo y para discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Eso es lo que necesita un gobernante, ¿no? Sabiduría, juicio, prudencia, discernimiento para tomar las decisiones correctas. Y agradó, dice el versículo 10, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni habrá después de ti, ni se levantará después de ti otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, ¿de dónde venía esta sabiduría? Venía de parte de Dios. La sabiduría viene de parte de Dios. Ahora, hermanos, digamos, Salomón comenzó bien. Salomón pidió a Dios sabiduría. El problema es que Salomón poco a poco se fue apartando de Dios, y al apartarse de Dios perdió la sabiduría. Entonces, lo que vamos a aprender en esta mañana es que la sabiduría no es algo que tú tienes y que ya la vas a tener para siempre. No, la sabiduría es algo que la puedes perder porque depende de nuestra relación con Dios. Miren, Salomón hizo exactamente lo que Dios había dicho que un rey no debía hacer. Miren, aquí Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. Es decir, Salomón se destacó por disertar sobre diferentes aspectos del conocimiento, de la ciencia y de todos los campos de la sabiduría humana, y compuso 3.000 proverbios. Por supuesto, no tenemos en la Biblia los 3.000 proverbios, pero tenemos aquellos proverbios que Salomón escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, miren lo que había dicho Moisés en Deuteronomio capítulo 17, muchos años antes de que naciera Salomón. Ni siquiera todavía habían entrado en la tierra prometida. Pero miren lo que dijo Moisés: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, lo cual ocurrió en Primera de Samuel, cuando el pueblo le pide a Samuel que él designe un rey porque ellos querían parecerse a las demás naciones. Versículo 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, que no sea de tu mismo pueblo. Pero él, observen, miren lo que no debía hacer un rey: no aumentará para sí caballos,
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Es decir, la confianza del rey no va a estar en su ejército, en sus caballos, en sus jinetes. La confianza del rey debe estar puesta en Dios. Y luego agrega, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres, porque eso era lo que hacían los reyes en aquellas épocas. Muchas de estas alianzas con mujeres y casamientos eran arreglos políticos que los reyes contraían matrimonios con las hijas de otros reyes, y de esa manera, a través de ese matrimonio, creaban un vínculo, una relación de diferentes naciones. Entonces, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es decir, tres cosas que Salomón no debía hacer, que ningún rey de Israel debía hacer: acumular mucho ejército, porque su confianza debía estar puesta en Dios; no debía acumular muchas riquezas, porque las riquezas te dan una falsa sensación de satisfacción y de seguridad, y eso es algo irreal, porque nuestra verdadera seguridad está en Dios mismo. Y luego dice, no tomará para sí muchas mujeres. Ahora, hermanos, Salomón hizo exactamente esto, porque Primera de Reyes capítulo 10 versículo 26 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Lo que está diciendo acá es que Salomón empezó a crear ahí un gran poderío de ejército, ¿no? De armamento, de defensa, como una competencia, como esta carrera armamentista que vemos hoy día también entre las principales potencias, a ver quién tiene más armamento, quién se puede defender de la mejor manera. Y luego dice, hizo el rey que en Jerusalén la plata llegase a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. O sea, empezó a tener un ejército poderoso, empezó a acumular mucha riqueza, a tal punto que la plata llegaba a ser como piedras. O sea, ya había perdido la noción del valor de las cosas, de tan rico que él era. Pero observen qué más, capítulo 11, versículo 1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, o sea, todas les caía bien. Aquí vemos que Salomón tenía muchas mujeres, y luego dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Es decir, Salomón hizo lo contrario a lo que Dios había dicho. Y dice ahí en el capítulo 11, versículo 2, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Eso significa que Salomón tuvo 1.000 suegras. Yo no sé cómo podía vivir Salomón realmente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este cuadro, ¿no? Salomón comenzó bien, comenzó pidiendo sabiduría de parte de Dios, pero después él se fue alejando de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió su sabiduría. Hermanos, esta es una gran advertencia para nosotros. Podemos arrancar bien, podemos comenzar bien nuestra vida cristiana, podemos buscar al Señor, pero la sabiduría es algo que debemos cultivar en nuestra vida diaria. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos 3 libros escritos por Salomón. El primero, Cantar de los Cantares. No está en este orden en la Biblia, pero este es el orden en que Salomón los escribió. Primero, Cantar de los Cantares. Y el Cantar de los Cantares nos habla del comienzo de su vida, su primer amor. Por eso Cantar de los Cantares es un canto al amor, al matrimonio, a la relación de pareja,
ahí vemos el comienzo de la vida de Salomón, su primer amor. Era un amor efervescente, él amaba al Señor y amaba apasionadamente a la Sulamita. Por eso todo el libro del Cantar de los Cantares es una exaltación de la relación matrimonial, de la figura, del cuadro que Dios ha plasmado en la Biblia en cuanto al matrimonio, y que es una figura de la relación íntima que Dios quiere tener con nosotros. Por eso Salomón escribió Cantar de los Cantares. Luego escribió el libro de Proverbios, que es lo que vamos a considerar en estos días. Y Proverbios ya nos habla de la madurez, de la plenitud de la vida. Y aquí es cuando Salomón alcanza su madurez espiritual, cuando Salomón desarrolla la sabiduría que Dios le había dado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, Salomón se fue alejando del Señor, vivió una vida totalmente alejada de Dios, y eso él lo plasmó en el libro de Eclesiastés. Por eso en el libro de Eclesiastés es un libro un poquito difícil de entender, pero en realidad no lo es cuando nos damos cuenta que Eclesiastés fue escrito por un hombre que se alejó de Dios. Entonces en Eclesiastés vemos esa famosa frase que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro, Salomón se dio cuenta que al haberse alejado de Dios, perdió sentido la vida, perdió el propósito de la vida. Por eso Eclesiastés es un libro escrito desde la perspectiva de un hombre que no tiene a Dios. Aparentemente Salomón se arrepintió, Salomón volvió al Señor, pero él escribió Eclesiastés para dar testimonio de cómo él llegó a vivir lejos de Dios. Entonces, de alguna manera acá tenemos como el ciclo de la vida, ¿no? Comenzamos con nuestro primer amor, amando al Señor, viviendo una vida apasionada para Él, luego vamos desarrollando madurez en nuestra vida cristiana, vamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero lamentablemente, y esto no debe ocurrir, no es obligación que ocurra, pero en algunos casos ocurre, nos alejamos del Señor. Eso es lo que debemos evitar en nuestra vida cristiana. Por eso en estos 3 libros vemos un cuadro de lo que muchas veces ocurre en la vida del creyente. Ahora vamos a centrarnos en el libro de Proverbios, y el tema de Proverbios es la sabiduría. Ahora, hermanos, ¿qué es la sabiduría? Vamos a pensar un poquito, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia, no tiene nada que ver con tu formación académica, no tiene nada que ver con tus capacidades intelectuales o con tu conocimiento o toda la información que manejas en la vida. No, eso no tiene nada que ver con sabiduría. Mira, la sabiduría es la capacidad dada por Dios. Esto es importante, no nacemos sabios, sino que nos volvemos sabios cuando esa sabiduría es dada por Dios. Es la capacidad dada por Dios para tomar decisiones correctas en la vida. Hermanos, hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente que tiene mucha formación académica, hay gente que tiene una mente brillante, pero son necios. ¿Por qué? Porque no toman decisiones correctas en la vida. ¿Cuántas personas con mucha inteligencia viven vidas miserables? Son esclavos de los vicios, son esclavos de sus hábitos pecaminosos, son esclavos de su propia amargura. O sea, tienen un gran conocimiento en el campo en el que ellos se desarrollan, pero no son sabios. Ahora, cuando decimos tomar decisiones correctas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es correcto? ¿Quién determina lo que es correcto y lo que no? Porque, a ver, tú puedes tomar una decisión y tú me dices, no, para mí es correcta. Y el otro dice, no, pero para mí no, y para el otro tampoco. O sea, lo que es correcto o no es un poco subjetivo, pero el que tiene la decisión final es Dios. Entonces, decisiones correctas son decisiones que se ajustan a la palabra de Dios.
La sabiduría es la capacidad dada por Dios para tomar decisiones correctas en la vida. Y cuando hablamos de decisiones correctas, estamos hablando de tomar decisiones que se ajustan al carácter santo de Dios y a la palabra de Dios. Hemos estado estudiando acerca de la familia. Hemos tenido la conferencia de la familia y Juan José nos ha estado hablando acerca de principios en cuanto a la familia. Entonces debemos tomar decisiones en cuanto a la familia, pero debemos tomar decisiones correctas. ¿Y cuáles son esas decisiones correctas? Las que encontramos en la palabra de Dios, porque Dios es el que tiene el veredicto final. Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, todas las decisiones que vamos tomando en la vida y que se ajustan al carácter de Dios y a la palabra de Dios, esas son decisiones sabias. Miren lo que escribió Moisés, el Salmo 90:12. El Salmo 90 es el salmo más antiguo de todos los salmos, porque fue escrito por Moisés. Y miren lo que escribió Moisés, mucho antes de que naciera Salomón. Dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, esa es la meta. Esa debe ser la meta en tu vida, sabiduría. Tratar de pensar como Dios piensa, tratar de decidir como Dios decidiría, tratar de decidir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la meta del creyente, llegar a ser sabio. Ahora, para ser sabio no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un erudito bíblico, no tienes que ir a un instituto bíblico. No, para ser sabio tienes que tener un corazón sensible, tienes que tener un corazón obediente, por supuesto tienes que abrir la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, y Dios va a obrar en tu vida para que tú vayas desarrollando sabiduría. Y esa sabiduría no viene del mundo, esa sabiduría viene de parte de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Ven? Andar significa caminar, vivir. Está hablando acerca de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, de la vida normal, de todos los días. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Qué es lo opuesto a un sabio? ¿Un ignorante? No. No, lo opuesto a un sabio no es un ignorante. Lo opuesto al sabio es el necio. El necio, ¿cuál es el necio? El necio es aquel que sabiendo que algo está mal, aún así lo hace. O sea, el necio es aquel que hace las cosas conscientes de que están mal. Entonces es un necio, no es ignorante, porque el ser humano no es ignorante, porque Dios nos ha dado conciencia, Dios nos ha dado entendimiento para distinguir entre el bien y el mal. Más adelante en el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos. Insensatos es otra palabra para necio. Insensatos, faltos de sensatez, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? La sabiduría viene de parte de Dios. Santiago capítulo 1 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, no sabes qué decisión tomar, no sabes cuál es el rumbo de tu vida, no sabes cómo ordenar tu vida conforme a la voluntad de Dios, tienes que someterte a Dios, tienes que buscar la sabiduría de Dios. Dios es aquel que te da la sabiduría y Él da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no es mezquino, Dios quiere que tú vivas una vida sabia. Por eso nos ha dado un manual, Dios nos ha dado un manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo podamos vivir una vida sabia para Él. Vamos a arrancar hoy día viendo el versículo clave.
el versículo clave de Proverbios. Y el versículo clave de todo Proverbios se encuentra en el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero quiero detenerme ahí en la primera parte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Dios. El temor de Jehová es una profunda reverencia al carácter santo de Dios y a su palabra. Es decir, temor de Dios significa ser consciente de quién es Dios. ¿Tú eres consciente de quién es Dios? ¿De la santidad de Dios? Cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo la santidad de Dios. Estamos transgrediendo las leyes de Dios, la ley de Dios. Y la ley de Dios es una manifestación de su carácter, de su santidad. Es decir, estamos quebrantando la voluntad de Dios. Por eso el temor de Dios es una profunda reverencia, un profundo respeto, una conciencia absoluta de quién es Dios, el carácter santo de Dios y de su palabra. Entonces, miren, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este versículo lo podríamos leer de diferentes maneras, ¿no? Podríamos decir, el principio, o sea, el principio de la sabiduría tiene que ver con el fundamento de la sabiduría, o sea, la base de la sabiduría, la esencia, ¿no? Sobre aquello sobre lo cual la sabiduría descansa. ¿Sobre qué descansa la sabiduría? El temor de Jehová. No descansa en tu mente, no descansa en tu cerebro, no descansa en el hecho de que seas un conocedor de las Escrituras. Está bien que conozcas las Escrituras, por supuesto, pero hay gente que tiene su cabeza llena de información bíblica, pero no temen a Dios. Una persona sin Cristo también puede conocer la Biblia, pero la clave de la sabiduría es temer a Dios, y eso tiene que ver con la actitud de tu corazón, reverencia, sumisión, respeto, temor, conciencia de quién es Dios. Entonces, el principio de la sabiduría podríamos interpretarlo como el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también lo podríamos leer de otra manera. Podríamos leerlo, el primer paso hacia la sabiduría, que también es una lectura correcta. El primer paso, el principio. ¿Dónde comienza la sabiduría? En el temor de Jehová. Entonces, si no hay temor de Dios en tu vida, entonces no eres sabio. La sabiduría significa temer a Dios, no tener miedo por lo que Dios me va a hacer. No es temer a Dios porque Dios es un Dios malo o porque Dios es un Dios estricto y justo, que sí lo es, por supuesto, pero reverencia tiene que ver no con lo que Dios me va a hacer a mí, sino con lo que Él es, su santidad, su grandeza, su carácter, ¿no? Entonces, lo que Dios es, eso tiene que ver con el temor de Jehová. Entonces, quisiera que podamos ver en estos minutitos que nos quedan algunos versículos. Hay muchos versículos en el libro de Proverbios que nos hablan acerca del temor de Jehová. Y de alguna manera estos versículos van a ampliar el concepto del temor de Jehová. Y yo quiero repasar algunos versículos con ustedes. Miren, hermanos, Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Este es un versículo muy conocido.
y es un versículo que tenemos que recordar permanentemente. No debemos apoyarnos en nosotros mismos, no debemos apoyar nuestra sabiduría en nuestras propias opiniones personales. ¿Por qué? Porque somos falibles, porque lo que nosotros pensamos puede no ser lo correcto. Debemos apoyar nuestras decisiones en Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Y ese es el problema del mundo. Cada uno tiene su propia opinión. Cada uno opina diferente. Y la verdad, lo que se dice habitualmente, ¿no? Que ya la verdad ya no es absoluta, la verdad es relativa. O sea, vivimos en una posverdad, ¿no? Cada uno es dueño de su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero eso es falso. Eso es irreal, no existe, porque la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y esa verdad absoluta la establece Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta, irrefutable. No podemos discutir con la palabra de Dios. Yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener tu opinión, pero cuando vamos a la palabra de Dios, se acabaron las opiniones, porque Dios es aquel que tiene la última palabra. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión, no construyas tu vida basándote en tus propias opiniones. Teme a Jehová. Y luego dice, apártate del mal. Hermano, ¿temes a Dios? La pregunta es, o la respuesta, ¿no? Si temo a Dios, ¿qué es lo que me dice este versículo? Me debo apartar del mal. Si tú dices que temes a Dios, pero vives en pecado, vives en inmoralidad, vives en desobediencia, vives en rebeldía, llevas una vida hipócrita, es decir, haces las cosas que tú sabes que están mal y las sigues haciendo, entonces no temes a Dios. Temer a Dios significa apartarnos del mal. Otro versículo más, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No solamente apartarme del mal, aborrecer el mal. Aborrecer no significa odio. No, acá no está hablando de un sentimiento. Acá está hablando de una acción, de una decisión, ¿no? Así como amamos la santidad, aborrecemos el pecado. Aborrecer significa ni siquiera darle lugar al pecado, rechazarlo por completo en tu vida. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermanos, muchas veces, y esto lo digo siendo consciente que aún como creyentes lo hacemos, a veces vemos el pecado y hacemos del pecado un chiste. A veces vemos una película donde hay inmoralidad o donde hay cosas que no están conforme a la palabra de Dios y como que ya las aceptamos como algo natural, como que nos mofamos del pecado, no le tomamos la seriedad al pecado. Y esto es lo que está diciendo este versículo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Por supuesto, vivimos en un mundo real, vivimos en un mundo donde hay pecado, pero ¿sabes una cosa? El problema es cuando ya nos vamos acostumbrando al pecado. ¿Vieron cuando uno entra a un restaurante que hay poca luz? Todos dicen que los restaurantes más caros son los más oscuros, ¿no? Porque uno va entrando y entonces como que entras ahí a un lugar donde hay poca luz, pero de a poquito, ¿no? De a poquito como que tus pupilas se van adaptando y a los pocos minutos te olvidas de que había poca luz, porque ya te habitúas, ¿no? Y entonces ya te sientes a gusto y entonces comienzas a conversar y se hace una reunión placentera en ese restaurante. Bueno, a veces ocurre así en la vida cristiana, ¿no? Estamos en la oscuridad del mundo, pero como que nos vamos adaptando, y entonces ya lo que antes nos parecía algo que debíamos rechazar, ya lo vamos incorporando a nuestra vida. Por eso tenemos que abrir las ventanas de la palabra de Dios. No te acostumbres a la oscuridad de este mundo. No dejes que este mundo te amolde. Tienes que abrir
la ventana de la palabra de Dios, tienes que dejar que la luz de Dios venga a tu vida, y entonces lo que es malo va a salir a la luz. Por eso el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. Miren acá de qué está hablando Salomón: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. O sea, no está hablando acá de pecados, de inmoralidad sexual, no están hablando de vicios evidentes, está hablando de cosas internas, la soberbia, la arrogancia, todo eso te hace llevar por el mal camino, la boca perversa. Cuando hablamos palabras fuera de lugar, cuando decimos lo que no debemos decir, todas esas cosas también son parte de aquellas que debemos quitar de nuestra vida. Capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. Ahora yo quiero decirles algo. Proverbios no es un libro de promesas, esta no es una promesa, esto es un principio. El principio de Dios, ¿cuál es? Que el temor de Jehová aumenta los días. Es decir, aquel que teme a Dios, aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, lo más probable, lo más natural, lo más lógico es que esa persona viva una vida larga, pero no siempre ocurre, porque hay creyentes fieles que han muerto jóvenes, y hay personas impías que viven alejadas de Dios y que viven muchos años. O sea, no siempre esto, digamos, ocurre a rajatabla, pero es un principio. Tenemos que distinguir los principios de las promesas, porque nos podemos frustrar. Muchos creyentes toman este versículo y dicen: Dios me promete que si yo temo a Él, me va a aumentar los días. No, hermanos, estos días sufrimos la pérdida de una señorita, de una chica muy joven que estudió aquí en el SED en Cañete, estudió en Palabra de Vida Argentina, ella era de Ica, una chica que tenía toda una vida por delante, piadosa, amaba al Señor, pero ella partió a la presencia de Dios. Sin embargo, sus días no han sido acortados, porque los pocos años que vivió aquí en la tierra, ella va a continuar viviéndolos con el Señor en el cielo. Es decir, nuestra vida recién empieza cuando estamos con Él. Muy bien, un versículo más, avanzamos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Miren, este es un lindo versículo para aplicarlo en nuestras familias. El temor de Jehová está... En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? No en tu dinero, no en tus bienes, no en tus recursos personales. Tu confianza está en Dios, en el temor de Jehová. Cuando vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos protege, Dios está con nosotros, y nada fuera de la voluntad de Dios nos va a ocurrir. Y esperanza tendrán sus hijos. Lo mejor que puedes enseñar a tus hijos es el temor de Dios. Eso es lo que un padre debe enseñar a sus hijos: temer a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco. Hermano, yo sé que a veces quisiéramos tener más de lo que tenemos, pero te quiero decir algo: tienes lo que Dios ha determinado que tienes, y si puedes procurar tener más, no hay nada malo en mejorar tu condición de vida en la tierra. Pero te quiero decir una cosa: Dios quiere que nosotros desarrollemos contentamiento. Contentamiento significa estar contentos con lo que tenemos. No necesariamente quizás que estés satisfecho, quizás puedes aspirar a más, pero eso puede ocurrir o puede no ocurrir. Lo importante es que estés contento y digas: Señor, gracias por los que me has dado. Por eso la riqueza más grande que puede tener un creyente es conocer a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová
que tener mucho donde hay turbación. Personas que lo tienen todo aquí en la tierra, pero viven vidas totalmente miserables, alejadas de Dios. Capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Aquí hay algunas traducciones que dicen con misericordia y verdad se expía el pecado. Es decir, el perdón del pecado viene mediante la misericordia de Dios. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Hermanos, les quiero decir algo. Una persona no se salva viviendo de acuerdo al libro de Proverbios. No nos salvamos porque vivimos conforme a los principios de Proverbios, porque ningún ser humano puede vivir conforme a estos principios si no tiene a Cristo en su corazón. Una persona se salva por medio de la misericordia de Dios, confiando en Cristo como su Salvador personal. Primero tienes que ser salvo. Primero tienes que abrir tu corazón a Cristo. Primero tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Y después Dios te va a enseñar cómo vivir una vida sabia. Primero es la salvación, después viene la sabiduría. No es que somos salvos porque somos sabios, no. Primero tenemos que ser salvos y después Dios te va guiando para vivir una vida conforme a su voluntad. Los últimos versículos, capítulo 22, versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. De nuevo, no es una promesa, es un principio. Dios va a dar riquezas, honra y vida, no necesariamente materiales, pero Él te hace una persona rica, dignifica tu vida, te da una vida con sentido, con propósito, y ese es el resultado de la humildad y del temor de Jehová. Capítulo 23, versículo 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hermano, no tienes que tener envidia de una persona que no tiene a Cristo, porque una persona que no tiene a Cristo, por más que lo tenga todo en el mundo, por más que tenga todo el oro del mundo, por más que tenga todo lo que un ser humano puede tener, si no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. En cambio, un creyente que tiene a Cristo, aunque no tenga todo lo que le gustaría tener, lo tiene todo. Entonces, lo que hace la diferencia en la vida de una persona es el Señor Jesucristo. Y el último versículo, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Miren qué interesante, ¿no? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Esto viene muy apropiado para nosotros. Tenemos un nuevo presidente en el Perú. Yo sé que este presidente no es del gusto de muchas personas, pero es la persona que está al frente del Perú. Nos guste o no nos guste, fue elegido y punto, con poca diferencia, con mucha diferencia, con trampa, sin trampa, eso ya fue. Ahora lo que tenemos que aceptar es que es la persona que está al frente del gobierno del Perú. Y no tenemos que respetar a esa persona por lo que la persona es, sino por la investidura que tiene, por el lugar que esa persona ocupa. Por eso ser sabio también es estar sumiso a las autoridades que en definitiva Dios estableció. Porque en definitiva, en última instancia, el que permitió que esto ocurra fue Dios, porque Dios podría haberlo evitado si hubiera querido, pero no lo hizo. Dejó que las cosas siguieran su rumbo y entonces ahora nos encontramos con un nuevo presidente en el Perú y este versículo dice, teme a Jehová y al rey. Y luego dice, no te metas con los veleidosos. Y veleidosos significa los inestables, los revoltosos, los que se rebelan contra la autoridad. Cuidado, hermanos. Dios no quiere que andemos en revueltas, Dios no quiere que agitemos a las masas, Dios no quiere que estemos mezclados en ese tipo de cosas. Tenemos que temer a Dios porque en definitiva, por encima
del gobernante que tengamos está Dios. Dios es nuestra autoridad final. Así que aquí tenemos un versículo apropiado para nosotros en el día de hoy. Ya tenemos que temer a Dios y tenemos que temer a las autoridades establecidas por Él. Yo quiero terminar, ya terminando en esta mañana. Hay un ejemplo que aparece en Lucas capítulo 12, de un hombre que aparentemente era sabio, pero Dios le dijo que era necio. Y este ejemplo, esta parábola, se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora, no hay problema en ser rico. Hay muchos creyentes que son ricos y que son hombres y mujeres de Dios y temen a Dios y Dios los ha prosperado y amén. Y esas personas con esos recursos que Dios les ha dado apoyan la obra de Dios. Está perfecto. Entonces, hasta aquí no hay problema. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Claro, a este hombre era tan rico y Dios le había bendecido tanto que ahora tenía un problema. Y el problema es que ya no tenía lugar suficiente para almacenar todos sus frutos. Ahora, a veces las riquezas solucionan las cosas, pero otras veces crean problemas. En este caso, este hombre tenía un nuevo problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos. Miren cómo este hombre hablaba en primera persona, porque en el versículo 17 dice, no tengo dónde guardar mis frutos. Y después dice, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Acá hay un problema, hermanos. No son tus frutos, no son tus recursos, no es tu dinero, todo le pertenece a Dios. Y si Dios ha permitido que tú tengas esos recursos en tus manos, es porque Él quiere ver lo que vas a hacer con ellos. Esos recursos no es para que tú los uses para tu propia satisfacción egoísta, sino usarlos conforme a lo que Dios quiere. Versículo 19. Y una vez que haya edificado graneros y haya guardado todos mis frutos y mis bienes, versículo 19, diré a mi alma. Y acá hay un segundo error, porque dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Hermanos, los frutos que él tenía no eran para su alma, eran para su cuerpo. Porque él estaba hablando ahí de frutos, de graneros, y entonces él debería haber dicho, bueno, diré a mi cuerpo, tienes muchos bienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Claro, está bien, eso lo hacemos con el cuerpo, pero el alma no tiene nada que ver con los bienes materiales. Tu cuerpo puede estar muy beneficiado con todos los bienes que tienes, pero tal vez tu alma es una alma miserable si es que esa alma no está en el lugar que corresponde. Y aquí dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, este hombre ya estaba haciendo sus planes para muchos años, pero Dios le dijo, necio. Y hermano, yo quiero terminar con esto. Para muchos este hombre era sabio. Para muchos este hombre era un hombre exitoso, un hombre próspero. El concepto de aquel entonces era que si una persona prosperaba, seguramente era una persona a quien Dios bendecía, pero en este caso Dios no lo estaba bendiciendo. Dios permitió que él sea rico, y está bien, no hay nada de malo en eso, pero muchas veces las riquezas van mostrando lo que somos por dentro. Dios le dijo, necio. Esta noche, mira, él estaba haciendo planes, años, y lo que él no sabía
era que su vida se acababa en esa misma noche. Esta noche vienen a pedirte tu alma, esa alma para la cual tú pensaste que habías trabajado, esa alma te la vengo a pedir hoy día. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, pensemos en esto. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para quién estás esforzándote en la vida? ¿Estás viviendo para Dios? Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos de Pablo no iban a quedar en la tierra. Él estaba trabajando, él se esforzaba para vivir para la eternidad. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Ya terminando, vamos a seguir con el libro de Proverbios. Pero yo quiero que reflexionemos algo en esta mañana. ¿Somos sabios? ¿Estamos cultivando la sabiduría? ¿Estás esforzándote o mejor dicho, buscando al Señor cada día para que Él añada sabiduría a tu vida? ¿O estás viviendo conforme a tu propia opinión? ¿Dónde empieza todo? Todo empieza cuando colocas tu fe en el Señor Jesucristo. Y quizás hay alguien entre nosotros que aún no ha confiado en Cristo como su Salvador personal. Y yo te invito, donde estás, a poner tu confianza en Cristo, a reconocer que eres un pecador como todos lo somos, reconocer que ese pecado te separa de Dios, reconocer que estás condenado eternamente porque el pecado nos corrompe, pero el pecado nos condena y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo Jesús murió en la cruz y ocupó tu lugar y mi lugar para librarnos de esa condenación, para resolver el problema del pecado en nuestra vida, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí, recién ahí, podemos experimentar la verdadera sabiduría que viene de Él. Y hermanos, para terminar, cuando hablamos de sabiduría no nos referimos solamente a la iglesia. No es que en la iglesia practicamos sabiduría o necesitamos sabiduría de Dios para la iglesia, pero después en mi vida personal vivo como a mí se me da la gana. No, la sabiduría abarca todas las áreas de nuestra vida. No es que dividimos la vida entre lo espiritual y lo no espiritual, lo espiritual y lo terrenal. No, todo es espiritual, todo es espiritual. Hermanos, si tú eres un profesional, si tú eres un trabajador, estás ahí, cualquier profesión u oficio que tú tengas, el trabajo que tú hagas, tú lo puedes hacer con una actitud espiritual porque lo haces para Dios. Y tú puedes aplicar sabiduría de Dios para dar testimonio de lo que es ser un verdadero hijo, hija de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor, y mientras estamos con nuestros rostros inclinados, yo te invito ahí donde estás, que quizás al ver estos versículos y al comenzar este estudio en el libro de Proverbios nos damos cuenta que estamos lejos de ser sabios, y probablemente sea así. Yo mismo, analizando mi propia vida, me siento lejos de la verdadera sabiduría de Dios. Por eso necesitamos vivir en dependencia de Él. Por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, pero para eso debemos confesar nuestros pecados. Tenemos que examinar nuestras propias vidas. Quizás hay cosas que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Y cuando vivimos en el pecado, dejamos de ser sabios y nos volvemos necios, insensatos, porque no estamos viendo las cosas como Dios las ve. Así que pídele al Señor que Él te limpie. Pídele a Dios que Él te ayude a examinar tu vida y corregir lo que está mal. Si no eres un hijo, una hija de Dios, ríndete a Cristo. Dile, Señor Jesús, sálvame, limpia mis pecados. Quiero confiar en ti. Quiero ser transformado por ti para vivir una vida conforme a tu perfecta voluntad.
Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por el libro de Proverbios, gracias porque no solamente el libro de Proverbios, sino toda tu palabra es inspirada por Dios y útil. Y aquí en Proverbios, en forma específica, vemos principios sencillos, claves, básicos para la vida cristiana. Señor, ayúdanos a mantenernos en una constante comunión contigo. Límpianos del pecado y ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a vivir más en la luz para que nuestra vida se vaya siendo transformada por tu gracia y por tu palabra. Esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer ante al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres Señor, poderoso y justo. Como he de seguir en libertad y huir de la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, sea tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. No hay de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, se me hace a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del
Muy bien, muchas gracias, hermosa alabanza. Gracias al grupo de música por compartir con nosotros esta canción especial. Y bueno, gracias hermanos por participar juntos en esta reunión. Pidamos siempre al Señor que Él nos ayude a seguir avanzando en obediencia a su palabra, y esa es la clave para la vida cristiana. Bueno, a ver, tenemos algunos avisos ya finalizando la reunión de esta mañana. Algunas cositas. El próximo sábado 7 de agosto, tenemos un tiempo de ayuno y oración, lo que habitualmente hacemos como iglesia el primer sábado de cada mes. Así que toca este próximo sábado, 7 de agosto a las 9 de la mañana. ¿Ok? Próximo sábado, 7 de agosto, 9 de la mañana, reunión de ayuno y oración. Arranca a las 9 y normalmente es hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía. Y este próximo domingo, el 8 de agosto, vamos a tener la Santa Cena. No la hemos querido tener hoy día, ha sido una semana donde hemos tenido ahí bastante actividad con el tema de la conferencia y todo lo demás, pero el próximo domingo entonces tenemos nuestro culto normal, habitual, pero vamos a tener el tiempo de la Cena del Señor. Y también este próximo miércoles, 4 de agosto, van a tener los matrimonios su reunión, la reunión que habitualmente tienen cada 15 días. Bueno, toca este próximo miércoles, 4 de agosto, a las 8:30 de la noche, ¿ya? De 8:30 a 10 de la noche. Así que todos los matrimonios están invitados a participar en esta reunión, y ya va a estar, se va a estar haciendo llegar el link para que todos puedan conectarse a esa hora. Bueno, esos son todos los avisos que tenemos para el día de hoy. Tenemos varios cumpleaños esta semana, así que queremos saludar a Maribel Bernal, que cumple años hoy día, domingo 1 de agosto, cumpleaños Maribel Bernal, así que un saludo para ella, y también Verónica Villar, ¿ok? Verónica Villar, ambas cumplen años hoy día 1 de agosto, así que muchas felicidades, muchos cariños, que el Señor les bendiga ricamente, que puedan pasar un lindo día y disfrutarlo en familia. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque seguimos de cumpleaños mañana. Mañana, lunes 2 de agosto, cumpleaños Diana Bernal, así que las Bernal están de fiesta, la familia Bernal está de fiesta, ¿ya? Cumpleaños Diana Bernal, mañana lunes 2 de agosto, así que un saludo para Diana también. Y después seguimos, el día miércoles, Mariana Rodríguez. Ahí Mariana, creo que te vi por ahí, Mariana, que Dios te bendiga. Muy bien, Mariana, la esposa de nuestro querido hermano John Bueno, así que Mariana, que el Señor te bendiga. Ahí John te va a preparar un rico desayunito y ahí te va a mimar rico ese día, ¿no es cierto, John? Perfecto, muy bien, así me gusta. Entonces, ahí Mariana va a cumplir años, y un saludito para ella el miércoles 4 de agosto. Y seguimos, miren, Daniel Casquero, el hijo de nuestro hermano César, y también de Isabel. Daniel, un abrazo para ti. Daniel Casquero cumple años el viernes, ¿no? ¿Dónde está ahí la familia? Ahí está, muy bien, un saludito para Daniel, que el Señor le bendiga, que pueda tener un lindo día en familia. Y terminamos la semana con Ricardo Galvez, nuestro guía turístico de Lima, ¿no? Ricardo Galvez, cumpleaños el sábado 7, ahí está Ricardo, que Dios te bendiga, muchas felicidades, que pases un hermoso día en familia, damos gracias al Señor por tu vida. Y hermanos, qué lindo que es poder saludarnos, poder disfrutar de la comunión unos con otros, orar unos por otros. Y sabemos, ¿no?, que tal vez estos cumpleaños nos encuentran en un tiempo un poquito difícil, pero el Señor es el que hace
la diferencia en nosotros, así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, damos gracias al Señor porque Él les está sosteniendo y siempre confiamos en el Señor de que Él va a continuar la buena obra que empezó en nosotros, la va a perfeccionar hasta aquel glorioso día en que estemos con Él. Muy bien, creo que eso es todo por el momento, no tengo más avisos, nadie más cumpleaños, al menos la información que tengo, y quisiéramos terminar este tiempo en oración para saludarnos y luego tener un tiempito, ¿no?, para interactuar unos a otros. Así que agradecemos al Señor por este día, gracias al Señor también por su fidelidad en nosotros, sigamos orando por nuestra iglesia. El domingo pasado tuvimos una linda reunión allí con los coordinadores, con los encargados de ministerios y también con Juan José, y ha sido hermoso ver el espíritu, el ánimo, el deseo de servir al Señor en cada uno de los ministerios, y estamos seguros que también el apoyo que Juan José va a poder realizar ahí coordinando todos estos ministerios, ayudándoles, apoyándoles en la obra que están haciendo, estamos seguros que esto va a ser de mucha bendición para todos. Y recuerden, hermanos, no hacemos las cosas para nosotros, no hacemos esto en la iglesia para sentirnos bien nosotros, lo hacemos para Dios y lo hacemos para alcanzar personas que no conocen a Dios. Así que oremos siempre para que Dios nos dé oportunidades de dar testimonio, de predicar el evangelio, de invitar personas, de hacer que esto se expanda y muchas personas más conozcan a Cristo como su Salvador personal. Así que vamos a terminar con una palabra de oración y voy a invitar a John Bueno, ya que lo tengo ahí a mano, lo tengo frente a mi cámara, y le voy a pedir a John que por favor nos guíes en oración y demos gracias a Dios por este tiempo y luego abrimos los micrófonos para saludarnos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta reunión que hemos tenido, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder buscar siempre esa sabiduría que proviene de ti. Te rogamos, Señor, para que esta semana tú nos uses conforme a tu voluntad y nos ayudes a poder presentar tu evangelio. Señor, bendice lo que vamos a realizar cada día. Te suplicamos, Señor, para que pronto podamos reunirnos y podamos alabarte también juntos. Te pedimos tu bendición, Señor, por todos los que van a cumplir años en esta semana. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.